a lo largo de este espacio, aunque originalmente la agenda del foro incluía temas económicos, el conflicto de Medio Oriente pues ha tomado protagonismo. Me da mucho gusto poder saludar y le doy la bienvenida a Beata Boina, embajadora y profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, Beata. ¿Cómo está? Buenas noches, Cintia. Un gusto saludarte. Igualmente, pues, ¿cómo ha cambiado la agenda del G7 a raíz de la ofensiva entre Irán e Israel? ¿Esperaba usted que este conflicto quizá dominara la reunión? Mira, la verdad es que era totalmente imprevisible porque de hecho empezó todo el viernes y ya desde hace varias semanas teníamos el plan para la reunión del G7 y la participación de los principales protagonistas, quiero decir, de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de G7 como Estados Unidos, obviamente Canadá, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Japón. Más los países invitados. De hecho, pues la presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó hace relativamente poco. Y en todo eso se cruza precisamente lo que inició el viernes con el ataque de Israel a las instalaciones nucleares en Irán, cambiando obviamente el panorama e incluso llegando a la situación en la cual pues el presidente Trump, después de primera tarde del lunes en el G7, pues anunció que pues tiene que irse básicamente, y eso sí cambió de manera sustancial la dinámica en el G7 porque pues todos los que estaban ahí pues vinieron precisamente entre otras cosas para reunirse con el presidente Trump, que abandonó esa cumbre explicando que pues es por las razones relacionadas con Medio Oriente y la guerra entre Israel y Irán. Y yo diría que pues tienen mala suerte los canadienses porque es la segunda vez que le pasa a Trump abandonar la cumbre que organiza Canadá. Pasó anteriormente en 2018, aunque por otras razones, y ahora 2025 pues se repite esa situación. Podríamos decir que el G7 sin el presidente Trump pues no es lo mismo, aunque me da la sensación de que los organizadores y los participantes han hecho un gran esfuerzo para rescatar esa cumbre, ¿no? O sea, básicamente hacer el networking, avanzar con los temas en justamente el día de hoy, y mañana es el último día. Profesora, ¿tiene hoy el G7 la capacidad real de influir en la contención quizá de este conflicto? Mira, los Estados Unidos sí, los demás no tanto. Los demás pues pueden jugar un papel adicional en caso de que los Estados Unidos pues aquí se queden un tanto cortos en ese contexto. De hecho, pues yo diría que la participación de la Unión Europea en el G7, la Unión Europea ha jugado un papel bastante relevante en el pasado a la hora de acordar ese tratado, digamos, con Irán, que se firmó en 2015. La Unión Europea fue pues el principal mediador en ese contexto. Obviamente los tiempos han cambiado. El presidente Trump, cuando llegó en su primer mandato al poder, pues decidió retirar a los Estados Unidos de este acuerdo de 2015 con Irán, y estamos viviendo otras circunstancias, pero yo diría que fundamentalmente son los Estados Unidos el jugador principal que tiene influencia fundamental en el desarrollo de la situación entre Israel e Irán. ¿Y qué impacto puede tener esta guerra para otras regiones como Europa o América Latina en términos de seguridad, migración o economía? Yo diría el impacto es en primer lugar económico. ¿Por qué? Porque pues en estos días hemos observado básicamente pues la subida de los precios del petróleo. Entonces depende pues entre 10-15%, dependiendo un poco de las evaluaciones, se estiman esos cambios en el mercado de los precios del petróleo, los recursos energéticos, y eso pues obviamente afecta a veces positivamente, a veces negativamente. Si hay países que son productores, exportadores del petróleo, por ejemplo en América Latina, eso les puede beneficiar. Si son más dependientes de los recursos energéticos, pues les puede perjudicar un tanto. Y si el conflicto se alarga y Irán decida, por ejemplo, obstaculizar el tráfico, el transporte del petróleo por el estrecho de Hormuz, eso también podría tener afectaciones, digamos, de más mediano, largo plazo a los precios, básicamente, en los mercados energéticos. Eso es en términos económicos.
Por otra parte, obviamente, es un conflicto en Medio Oriente que ya lo estamos viviendo desde hace al menos 2 años en el contexto de Gaza, y ahora eso se extiende al tema de relaciones entre Israel e Irán. Aunque las consecuencias son distintas un tanto y, digamos, los países de Medio Oriente no están quizás tan descontentos con esa situación en Irán, pero obviamente eso de alguna forma pues posiciona a los principales actores del contexto regional o internacional y hace que pues estamos todo el tiempo pendientes de lo que pasará en el Medio Oriente en vez de pues dedicarnos a otros temas, solución de otros conflictos o solución de otros problemas globales. Ok, muchísimas gracias, profesora Beata Boina, embajadora y profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros y darnos pues todo este contexto de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.